Escúchanos desde tu hogar, junto a tu familia, la reunión de hogar en tu casa. Escucha la voz de Dios a través de tus pastores, Santiago y Maybrit. Comenzamos. ¿Qué tal? Es un gusto poder nuevamente entrar al corazón de tu hogar y poder llevar a cabo nuestra RH en este día. Esperamos que sea una bendición muy grande. Te enviamos un abrazo, te enviamos un saludo y vamos a comenzar con nuestro tema de esta semana. Así es, el tema de esta semana se llama Funciones de Jesús en los cielos. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Muchos se preguntan, y tal vez tú te has preguntado, ¿qué hace Jesús en los cielos? Teniendo en cuenta que después que Jesús resucitó de los muertos, la palabra de Dios nos enseña que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Jesús hace funciones muy importantes en los cielos. ¿Cuál es una de las funciones que Jesús desempeña en los cielos? Número 1, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 5:1 dice, porque de todo sumo sacerdote fue tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ok, en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era el que se presentaba una vez al año y presentaba los sacrificios, ofrendas en el altar a favor del pueblo. Recuerda esto, que en el Antiguo Testamento los pecados no se perdonaban, solamente cada año se ofrecía el sacrificio y el juicio de Dios o la ira de Dios se detenía por un año y el pueblo nuevamente gozaba otro año de la misericordia de Dios. Entonces, por eso el sacerdote tenía mucha actividad en este sentido. Era su trabajo presentar los sacrificios delante de Dios y del pueblo. ¿Cuál es el trabajo de Jesús como sumo sacerdote? Él le comunica al Padre lo que nosotros hablamos. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. En el cielo tenemos sumo sacerdote y por eso es importante que podamos darle algo con lo que Él pueda trabajar en nuestras vidas. Por ejemplo, algo que nosotros hacemos que agrada al corazón de Dios y que es como una ofrenda que llevamos a Él, son las ofrendas y los diezmos. Bueno, por ejemplo, en el Antiguo Testamento eso se hacía, hablar de diezmos y ofrendas. Siempre el que tiene un problema en su dar va a tener un conflicto en esas situaciones, ¿no? Pero era una manera de honrar a Dios y obviamente es a través de un hombre, y era el sacerdote. Recuerda que Abraham dice que buscó al sacerdote, al sumo sacerdote, después de una batalla. Y no fue el sumo sacerdote quien vino y buscó a Abraham. Dice que Abraham, después de esa batalla, tuvo que darle al sacerdote Melquisedec y llevarle sus diezmos de aquella batalla que él había ganado. Hebreos 7:8 dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Ese es nuestro Señor Jesucristo. También lo hacemos a través de sacrificios de adoración al Señor. Por eso Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. También Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús también es nuestro mediador. Hablamos que Él es nuestro sumo sacerdote y número 2, Jesús es nuestro mediador. Dice primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre. ¿Qué hace un mediador? Ok, lo vamos a explicar y creo que aquí es el corazón del tema que queremos explicar ahora en este momento. ¿Qué hace un mediador? Es uno que hace la paz entre dos partes, o sea, que están en conflicto, en desacuerdo, y es alguien que llega ahí, hace esa función, uno que entiende ambas partes. Jesús une a Dios y al hombre y los reconcilia por medio de su sangre, reconociendo que el hombre era pecador, que estaba separado de Dios, lejos, dice la palabra, de sus promesas. Y al Jesús venir a la cruz, derramar su sangre por nosotros, creo que Él es el que tiene la autoridad, la facultad de hablar con su papá y decirle: a ver, papá, pues son pecadores. Es el que toma la mano del Padre, la mano del pecador, y los une y los reconcilia, los pone de acuerdo. Esa es la función de un mediador, y Él es el único que está facultado para hacer esto, porque tiene la autoridad. ¿Por qué Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres? Porque en la cruz Él se dio en rescate por los demás. Jesús fue 100% Dios y fue 100% hombre. Él sabe cómo se siente el hombre, dice, porque Él fue hombre. Y Él sabe cómo se siente Dios, porque fue Dios. Usted y yo no necesitamos a un hombre para confesar nuestros pecados. Solo Jesús tiene el poder de perdonarlos. Vamos a hablar de esta manera cuando la Biblia dice que Él nos entiende. De hecho, hay una porción de la palabra que dice que Él nos entiende. Y cuando nos habla, muchas veces, pues somos tentados, hacemos cosas incorrectas. No porque Jesús los hizo, pero Él vivió en esta humanidad que nosotros ahora estamos. Él siente que muchas veces, pues Él sintió calor como nosotros sentimos. Muchas veces Él sintió frío como nosotros lo sentimos. Muchas veces Él se sintió solo como hombre, ¿sí? Y Él entiende nuestra naturaleza porque estuvo en este mundo, pero también entiende la posición de Dios porque Él fue Dios. Entonces se pone en un punto donde dice: mira, Padre, entiéndelos, porque yo estuve ahí en esa tierra donde ellos vivían, donde ellos están, yo viví. Pero por el otro lado también dice: entiende cómo Dios se lastima cuando nosotros hacemos algo incorrecto, cuando nosotros nos portamos mal. Nos hace ver, entender a través de su Espíritu Santo cómo el Padre se lastima cuando desobedecemos, cuando cometemos pecados, cuando tenemos malos pensamientos, cuando nosotros hablamos cosas incorrectas. Él entiende al Padre, dice: yo les quiero dejar saber cómo el Padre se lastima como Dios, porque muchas veces no hacemos un esfuerzo. Simplemente decimos: ¡ay, se va!, como decimos nosotros, ¿no? Y no sabemos que ni siquiera nos esforzamos en esa parte de la vida. Así que Jesús nos entiende porque estuvo en la tierra como humano, pero también Jesús entiende al Padre como Dios. Y así que esfuérzate por hacer lo correcto. Así es, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y es porque Él en la cruz se dio en rescate por todos nosotros y nos entregó el perdón. La número 3 es: ¿cuál es otra de las funciones de Jesús en los cielos? Que Él es nuestro intercesor. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué es interceder? Ok, vamos a explicar qué es interceder. Ponemos el caso, ¿no? Vamos a poner el caso de Abraham hacia Sodoma y Gomorra, ¿no? Dice que Dios, el Padre, le platicó sus planes que iba a llevar a cabo contra aquella ciudad,
Y en el corazón de Abraham se volvió un intercesor, alguien que pudiera clamar. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Dice la razón por la cual subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Dice que Él está intercediendo por nosotros. El caso de Pedro, por ejemplo, cuando viene Satanás, dice la palabra, y va donde está Jesús, y dice, cuando llega Pedro, le dice: acaba de estar Satanás aquí y me ha pedido tu vida para zarandearte. Imagínate que nadie estuviera intercediendo por nosotros, por nuestras vidas. El diablo nos va a agarrar como trapeador y nos va a hacer y nos va a deshacer. Pero fíjate lo que responde Jesús y le dice: Pedro, estuvo Satanás aquí, me pidió tu vida para zarandearte. Pero escucha esto, dice: pero ya rogué por ti para que tu fe no falte cuando llegue ese momento. Entonces, muchas veces hemos sido tentados y quizás has estado a punto de tropezar o de caer, pero milagrosamente cobras una fuerza, un valor, una determinación y dices: no lo voy a hacer. Entonces te preguntas: ¿de dónde es que vino aquella fuerza? ¿De dónde vino aquella decisión tan fuerte para vencer aquella tentación? Porque Jesús está como intercesor. Oró, pidió por ti. De la misma manera como lo hace Jesús, creo que por eso lo debemos hacer cada mañana también usted y yo, poniendo nuestra familia en las manos de Dios. Muchas veces hemos sido librados de un accidente. Muchas veces fuimos librados de un maltrato, acuerdo, de una mala amistad. No porque fuimos sabios o entendidos, sino porque muchas veces Dios, Jesucristo, intercedió por nuestra vida y nos libró de todo mal. Entonces, esa es la razón por la cual en este momento Jesús hace la función de intercesor. Así es, Jesús es nuestro intercesor, porque el intercesor es el que interviene a favor de alguien que está condenado o está en una situación difícil. Sí, Jesús. O como lo que yo decía, ¿no, Maya? Por ejemplo, el caso de Abraham, que Dios le platicó sus planes precisamente para que intercediera por aquella ciudad que iba a venir juicio. Sí, Abraham amaba a su sobrino Lot, que estaba en esa ciudad, y entonces Abraham se pone como un intercesor por su sobrino, y nos damos cuenta que Dios le responde, Dios toma en cuenta eso que él hizo y puede librar a Lot de la muerte en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y qué interesante es que Jesús sea nuestro intercesor en los cielos. Por eso Él dice: yo voy a rogar al Padre, voy a pedir, y Él se muestra como nuestro intercesor, y eso es una gran bendición. También otra de las funciones de Jesús en los cielos es que Jesús es nuestro abogado. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ok, ¿cuántas veces nos hemos sentido acusados, condenados, lejos de Dios, avergonzados y con una cosa en nuestra cabeza que nos habla en nuestra mente y nos dice: fallaste, estás sucio, eres pecador, no mereces una oportunidad, no mereces ser perdonado? Porque en esta tierra vamos a tener fallas, errores. Creo que nadie es perfecto. De hecho, la Biblia pone al profeta Elías, dice: Elías, un hombre humano igual que nosotros, con pasiones igual que nosotros, o sea, con debilidades. Nuestro abogado Jesucristo nos entiende, nos comprende. Y si en alguna ocasión tú llegas a fallar, tú llegas a resbalarte, a tropezar, te quiero dejar bien claro: ahora que conocemos a Dios, la mayoría de las veces que tropezamos, que fallamos, no lo hicimos intencionalmente.
lo hicimos en un descuido, lo hicimos no queriendo lastimar el corazón del Padre. Y ahí debes de tener claro, recuerda esto, tenemos un abogado que nos entiende y que va a hablar por nosotros con el Padre. Porque también por el otro lado me he encontrado personas en la iglesia que les he preguntado después de 6 meses, 1 año, que no los vemos en la iglesia, y les pregunto, oye, no te he visto en la iglesia, ¿por qué no habías venido? Ay, pastor, es que enfrenté una situación, hice algo que no estuvo bien, y pues el enemigo me bombardeó con pensamientos, y mejor me retiré y me alejé. Ese es el peor error que podemos cometer, el alejarnos. Si ha pasado una situación como esta, de la que te estoy hablando, no te alejes, inmediatamente dobla tus rodillas, ve a la cruz, clama a Jesús, que será tu abogado. Cuando la Biblia pone a Jesús como un abogado, es justamente esto. ¿Qué función hace un abogado? Pues te va a defender delante de un juez, va a hablar tu causa delante de un juez, y te va a ayudar en este proceso. La razón por la cual existen los abogados, pues es para defender una causa, y seguramente él hablará con su Padre y dirá, dale una oportunidad más. Así es, Jesucristo es nuestro abogado, y qué bendición que hoy podamos aprender esto que es muy importante. ¿Por qué? Porque el abogado se requiere para que defienda a una persona, aunque todo lo que esté a tu favor te pueda estar acusando. Pero Jesús, como nuestro abogado, aunque el enemigo tenga acusaciones, Él se presenta delante del Padre y Él presenta su sacrificio. Cuando nosotros recurrimos a Él y nos arrepentimos de todo corazón, la sangre de Jesús es la que se presenta delante del Padre y nos otorga ese perdón. Y qué hermoso es que sea nuestro Señor Jesucristo el que aboga por nuestra causa y nos da su perdón. También otra de las funciones de Jesús en los cielos es que Él es nuestro fiador. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, dice Hebreos 7:22. ¿Qué es fiador? ¿Qué es un fiador? Bueno, explicamos. Fiador es el que ofrece garantía de solvencia en caso de un deudor, ¿sí? Alguien que no puede pagar, o que no tiene un aval y que está a punto de ser sentenciado, enjuiciado, y que estás a punto de perder todo, o ser metido en la cárcel y en prisión. Te han asignado una fianza con el cual tú dices, pues si tú pagas esta cantidad de dinero, puedes salir libre. Pero imagínese que no tienes a nadie, pues automáticamente vas a prisión y vas a cumplir la sentencia, los años que ha fijado ese juez. Sabes que sobre nuestra cabeza, a causa de nuestros pecados, hubo una sentencia de muerte, pero no una muerte física, estamos hablando de una muerte espiritual. O sea que íbamos a vivir en este mundo sin un gozo de alegría. Y cuando hablamos de una muerte espiritual, pues no ibas a tener la presencia de Dios en tu vida. Pero muy aparte de eso, de tener la presencia de Dios en tu vida a través de su Espíritu Santo, ibas a tener también una sentencia de muerte espiritual por la eternidad. Pero sabes, a punto de esa sentencia de muerte espiritual en esta tierra y de muerte en la eternidad, alguien dijo, papá, yo voy a pagar por ellos. Y el padre dijo, ¿cómo? Imagínese eso. Él dijo, yo fui en la cruz, derramé mi vida por ellos, ¿sí? Di mi vida por ellos, derramé mi sangre por ellos, y yo te ofrezco mi sangre por ellos. ¿Qué cosa? Te sientes arropado, cuidado, protegido. Yo recuerdo en una ocasión, cuando tenía yo ya como 17 años,
Iba caminando en una calle, un lugar peligroso. Yo sabía que era un lugar peligroso, pero era el lugar más corto para llegar al lugar que yo quería llegar. Y ya me habían dicho que ese lugar pues estaba complicado. Nunca me había pasado nada. Pero en esa ocasión yo dije, voy a tomar, era una tarde, un sábado, recuerdo bien, en la tarde. Justamente cuando llego a la mitad de ese lugar, como un callejón medio solo, veo que una persona se acerca a mí, obviamente mayor, yo tenía 17 años, con un cuchillo, me amenaza. Pues yo siento miedo solo en aquel lugar. Y poniéndome el cuchillo en mi estómago, y me dice, traía yo, recuerdo, una chamarrita muy bonita que me gustaba a mí, y me dice, quítate eso y quita todo lo que traes. Pues ¿qué más hago? Me sentí en ese momento desprotegido y quisieras que alguien viniera a tu encuentro, pero en ese momento que me está quitando la chamarra o la chaqueta y mi cartera, viene un hombre que era un taquero. Me imagino que se dio cuenta de lo que me estaba pasando, con un cuchillo, y dice, déjalo, suéltalo. Pues en ese momento yo pude correr a ese puesto de tacos, me sentí arropado por aquella persona, cuidado. Ahora nuestro abogado Jesucristo, nuestro fiador, Él salió delante de nosotros con el Padre y dijo, no solamente eso nos dio, no solamente nos dio perdón de pecados, no solamente nos dio vida eterna, nos dio mucho más que eso, su abrigo de Él, nos dio su presencia, nos dio su Espíritu Santo y nos dio la eternidad. Qué privilegio que tenemos un Padre tan bueno que es nuestro Dios, pero nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el que dio su vida por nosotros. Y realmente hoy esta enseñanza es muy importante porque aprendemos las funciones de Jesús en los cielos. Y que Jesús sea nuestro fiador es algo muy interesante, porque fiador es el que ofrece garantía de solvencia en caso de que el deudor no pueda pagar. Jesús sabía que a nosotros cosas en esta tierra, decisiones, situaciones que íbamos a enfrentar, nos iban a ser muy difíciles, que no íbamos a poder llevar. Y Él se puso delante del Padre, se levantó como nuestro fiador y Él dice, yo respondo por ti. Yo respondo por ti el nombre que tengamos, Manuel, María, Elena. Yo respondo por ti delante del Padre. Y esa es una gran bendición, porque ese fiador está delante del Padre por cada uno de nosotros. Jesús vino a hacer esta función tan importante que Él hace en los cielos como nuestro sumo sacerdote, como nuestro mediador, como nuestro intercesor, nuestro abogado y nuestro fiador. Ok, también quiero decirte, hemos terminado este tema, pero te quiero dejar saber, creo que Él hizo mucho por nosotros en la cruz, nos dio perdón de pecados, nos regaló el perdón de pecados, nos regaló la vida eterna, nos regaló su presencia en esta tierra, pero ahora también Él está esperando mucho de nosotros. Respondamos a ese amor que Dios tuvo con nosotros. No hagamos de una manera fácil el pecado. Ahora vamos a invitar a Jesús como nuestro intercesor, creyendo que Él va a llevar nuestra petición delante del Padre. Recuerda, es nuestro abogado, es nuestro fiador y es nuestro intercesor. Vamos a presentar nuestras peticiones delante de Él. Padre bueno, Creador del cielo y de la tierra, hoy en este día tú nos das la oportunidad de ser sacerdotes y pararnos en la brecha por aquellos que sufren y que están enfermos. Hoy oramos, Señor, por el mundo, oramos por Italia, oramos por España, que están siendo azotados por esta enfermedad que ha llegado. Te pedimos misericordia, que aquellos que están enfermos, tú los sanes y los visites en sus camas. Oramos, Señor, por nuestro país. Señor, da sabiduría a nuestro presidente para tomar decisiones correctas.
Oramos por el secretario de salud, Señor, que tú les des sabiduría para solucionar esta situación, Señor, que hay en nuestro país. Oramos que nos libres de la muerte y de tantos contagios. Te lo pedimos en esta hora. Bendecimos a nuestra amada iglesia Torrefuerte, bendecimos a sus familias y los cubrimos con tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Bendecimos a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendecimos, nos alegramos estar un ratito en tu hogar, te extrañamos y pronto te estaremos abrazando. Que tengas una linda noche y Dios te bendiga. Bendiciones. Bye bye.